Así que tenemos las tasas de interés disparándose hacia arriba. El rendimiento a 10 años ha subido 100 puntos básicos. ¿Qué significa eso para el mercado de valores? Oro, Bitcoin, bonos del tesoro, etcétera. Y tal vez incluso la economía global. Dios mío, el rendimiento. El tesoro a 10 años está llegando a casi 4.7. Y tienes que preguntarte, ¿qué está haciendo eso a las tasas hipotecarias? ¿Qué está haciendo eso a los precios de la vivienda? Digamos que hay presión a la baja en los precios de la vivienda avanzando hacia 2025. Y eso no significa que los precios vayan a bajar, solo significa presión a la baja. De nuevo, hay muchas variables diferentes que tenemos que considerar, pero vamos a ver un gráfico del rendimiento del tesoro a 10 años y ustedes pueden ver exactamente de qué estoy hablando aquí. Quiero decir, ¿verdad? Cuando la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas, el rendimiento del tesoro a 10 años estaba alrededor de 3.6, digamos 3.65, y no hemos subido en línea recta. Nada sube en línea recta, pero ahora hemos llegado a casi 0.7. Quiero decir, este es un movimiento de 100 puntos básicos y para todas esas personas en Twitter y todas esas personas en los medios de comunicación tradicionales y todos los expertos por ahí, eso, por alguna razón, simplemente me deja perplejo hasta el día de hoy. Pero por alguna razón, toda su visión del mundo, en lo que respecta al dólar y las tasas de interés, gira en torno a la Reserva Federal. Así que solo esta creencia, tu punto de partida. ¿Siempre es la Reserva Federal la que controla las tasas de interés? Estoy hablando de estos expertos. A menudo me pregunto si alguna vez miran la historia o simplemente ven un gráfico. Es solo una de esas cosas que se ha dicho tantas veces que la gente simplemente lo cree sin siquiera investigarlo, porque piensan, bueno, si esto no fuera cierto, entonces la gente no lo diría una y otra vez. Así que ni siquiera necesito mirar algunos gráficos para ver si hay alguna correlación ahí, pero lo que me deja aún más perplejo, esos son los que ven esto desarrollarse en tiempo real y luego ven que a menudo hay una correlación inversa y sin embargo nunca se detienen a pensar y tal vez cuestionar esta teoría de que la Reserva Federal está en el centro del sistema monetario solar o que la Reserva Federal está en el centro de las tasas de interés. Déjame mostrarte de qué estoy hablando aquí. Así que la Reserva Federal ha bajado la tasa de fondos federales en 100 puntos básicos, 100 puntos básicos desde el 18 de septiembre del año pasado, 2024, ¿verdad? Así que han bajado 100 puntos básicos en el extremo corto de la curva, pero aún así, el bono del Tesoro a 10 años ha subido 100 puntos básicos, un diferencial del 2%. Así que dime, ¿cómo puedes llegar a la conclusión de que la Reserva Federal controla o incluso influye? Quiero decir, tienen algo de influencia, ¿es cierto? Quiero decir, si las tasas de interés fueran 0%, los fondos federales, el bono del tesoro a 10 años, ¿estaría cotizando más bajo? Probablemente. Pero depende, realmente. Depende de por qué bajaron al 0%, ¿verdad? Quiero decir, podría darte un escenario donde eso incluso podría hacer que las tasas suban en el extremo largo, en lo que respecta al bono a 10 años, porque las expectativas de crecimiento e inflación aumentarían. Y también puedo darte un escenario donde si bajaran entonces el bono del tesoro a 10 años. Definitivamente estaría mucho más bajo porque están bajando en respuesta a la debilidad de los datos económicos. ¿Ves? Así que al final del día, el extremo largo de la curva, especialmente, realmente hay, obviamente, miles de variables, pero el principal factor determinante va a ser las expectativas de crecimiento e inflación. No va a ser lo que está haciendo la Reserva Federal y muchas veces me presionan allí. Bueno, George, está bien. Sé que controlan el extremo corto de la curva. ¿Realmente lo controlan? ¿O simplemente siguen el bono del tesoro a 2 años? Porque si miras un gráfico a largo plazo aquí, quiero decir, está casi en sincronía. Los fondos federales con el bono del tesoro a 2 años. El bono del tesoro a 2 años va primero y Gunlock nos lo señala todo el tiempo. El bono del tesoro a 2 años va primero y luego la Reserva Federal simplemente sigue. Así que realmente están controlando las tasas de interés o simplemente están siguiendo hacia dónde el mercado está llevando las tasas de interés. Esas son dos cosas completamente diferentes y luego siempre recibo la resistencia sobre la flexibilización cuantitativa. Dicen, oh, George, bueno, está bien. Así que la Fed está siguiendo el tesoro a 2 años, pero si están haciendo flexibilización cuantitativa, entonces están comprando todos esos tesoros y manteniendo las tasas de interés a largo plazo mucho más bajas de lo que estarían de otra manera. De nuevo, para mí esto es como, ¿alguna vez has mirado un gráfico?
Quiero decir, sé que tiene sentido por qué eso se desarrollaría de esa manera, pero en la vida real, ¿alguna vez has intentado cuestionar eso y preguntarte qué han hecho realmente las tasas de interés cuando la Fed ha hecho QE? Porque simplemente asumes que las tasas de interés son más bajas. Pero ¿alguna vez has investigado eso realmente? Eso es lo que me gustaría preguntarles a estos expertos. Puedes ver, quiero decir, esto simplemente no es, ni siquiera es como, esta es mi opinión. Es realmente, es debatible. Simplemente esto es lo que pasó, es lo que es, ¿verdad? No es que lo esté manipulando o, ya sabes, esta es solo mi opinión. No. Mira, comenzaron a hacer QE1 durante esta área sombreada en verde. Y en ese momento el tesoro a 10 años estaba alrededor del 2%. Para cuando terminaron con QE1, el tesoro a 10 años estaba cotizando al 4%, subió 200 puntos básicos. Mientras la Fed estaba haciendo QE, en otras palabras, mientras la Fed estaba tratando de bajar las tasas de interés en el extremo largo de la curva y esta demanda artificial adicional de la Fed, ¿qué hizo con las tasas de interés? Hizo que subiera, no que bajara, porque el mercado superó a la Fed, como cabría esperar, y que la Fed estaba haciendo QE. ¿Qué pasó con las expectativas de crecimiento e inflación? Subieron. Entonces, a pesar de que la Fed lo estaba comprando a lo largo de la curva, lo que te llevaría a creer que las tasas de interés bajarían, debido a la correlación inversa entre las tasas y el precio, vimos exactamente lo opuesto. Entonces, lo que la Fed estaba tratando de hacer, cuáles eran sus intenciones, era bajar las tasas de interés y las tasas de interés en realidad subieron. Entonces, dime cómo la Fed está controlando las tasas de interés o incluso mirar, si quieres argumentar que solo están influyendo en las tasas de interés durante QE1, estaría de acuerdo con eso, pero no están influyendo en las tasas hacia abajo, estaban influyendo en las tasas hacia arriba. Así que, de cualquier manera que lo mires, las personas que piensan que la Fed estaba en control o realmente influyendo en las tasas estaban equivocadas, porque incluso las personas que dicen, está bien, no las controlan, solo las influyen, su posición es que influyen en las tasas para que estén más bajas de lo que estarían de otro modo. Y podemos ver, hay un mejor argumento para lo contrario. Las tasas de interés son más altas de lo que estarían de otro modo. Mire el QE2. Comencemos con un plazo de 10 años. Y mira esto, cada vez que dejan de hacer QE, ¿qué pasa con las tasas? Entonces caen en picada. Una vez que dejan de hacer QE y luego mira aquí, comenzamos QE2. 10 años. Yo lo llamo 2.5. Terminamos en un 3%, así que un aumento de 50 puntos básicos. Luego en QE3 el plazo de 10 años comienza en 1.9 y luego terminamos en un 3%. Al final de QE3, así que simplemente creo que el argumento de que la Fed controla las tasas o incluso las influye en la dirección que quieren que vayan es un argumento muy, muy débil. Así que, de todos modos, ahora volvamos al gráfico del rendimiento del tesoro a 10 años, que no está subiendo, obviamente, por culpa de la Fed. Están bajando las tasas, está subiendo porque las expectativas de crecimiento e inflación están aumentando. Ahora, lo que tenemos que hacer es preguntarnos sobre el crecimiento de la economía que está incorporado en la tasa de interés. Ahora, está siendo incorporado en la mezcla, ¿esto va a hacerse realidad? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto se haga realidad? Porque seamos claros, si las tasas de interés están subiendo debido a las expectativas de crecimiento e inflación y el crecimiento se materializa, entonces la economía debería ser capaz de soportar esas tasas de interés sin problema. En otras palabras, si las tasas a 10 años, digamos, suben al 5% y luego vemos que el crecimiento se materializa, entonces el mercado debería ser capaz de manejar no solo esas tasas de interés del 5%, sino que también debería poder manejar el 7.5% sobre la hipoteca a 30 años. ¿Ves? Esta es otra forma diferente de ver las cosas que creo que es mucho más precisa. No es que, oh Dios mío, las tasas de interés más altas van a hacer que la economía se desplome o, oh Dios mío, las tasas de interés bajas van a estimular la economía. No realmente, porque las tasas de interés en sí mismas son un reflejo de lo que se espera en la economía. Las tasas de interés realmente no están produciendo un resultado de la economía. Básicamente, te están dando una señal de precio de cuáles son las expectativas para el crecimiento económico y la inflación, donde la mayoría de la gente lo ve de nuevo desde ese punto de vista centrado en la Reserva Federal, donde, oh Dios mío, si la Reserva Federal está aumentando las tasas, entonces eso de alguna manera va a hacer que la economía se desplome. Bueno,
No lo sé. Depende. Si la Reserva Federal está subiendo las tasas y el extremo a largo plazo está subiendo a un ritmo más rápido, esto hará que la economía caiga. Lo que esto nos está diciendo es que la economía puede soportar las tasas de interés más altas, pero si la Reserva Federal está subiendo mientras que el 10 años está fijado o en realidad está bajando para lograr la inversión, entonces el mercado nos está diciendo, espera, momento, la Reserva Federal tiene las tasas de interés demasiado altas al principio, basándose en lo que el mercado espera de la economía. Durante los próximos años, está bien. Entonces, tienes que preguntarte, ¿es este aumento en las tasas de interés sostenible debido a los fundamentos subyacentes? Porque si no lo es, entonces lo que va a pasar es las tasas de interés más altas van a ser potencialmente un catalizador para la desaceleración económica o van a agravar la desaceleración que de otro modo habríamos tenido. Y solo para mantener las cosas en contexto aquí, estamos justo de vuelta a donde estábamos en abril. Ahora, digamos, oh Dios mío, las tasas de interés han explotado hacia arriba. Sí, lo han hecho, pero mantengamos las cosas en perspectiva. Y lo que quiero decir con eso es, vamos a mirar el plazo de 10 años y 3 meses, porque mucha gente diría, está bien, dado que el extremo a largo plazo está subiendo, la Reserva Federal está perdiendo el control. Y lo que esto nos está diciendo no tiene nada que ver con el crecimiento, George, tiene más que ver con la inflación. La inflación, las expectativas, están regresando. Está bien, déjame mostrarte este gráfico. Y si solo te mostrara este gráfico, ¿qué conclusión sacarías? Tenemos el plazo de 10 años frente al de 3 meses, así que vemos dónde estamos hoy, donde la curva se ha empinado hasta el punto en que ahora el tesoro a 10 años es más alto que el de 3 meses. Está bien, pero ¿qué ha pasado en ciclos anteriores cuando la curva se empina y ya no está invertida entre el plazo de 10 años y el de 3 meses? ¿Ves? Eso no es una buena señal. Ahora, ¿se desarrollará completamente diferente esta vez? Quizás. Absolutamente. Podría, pero podría desarrollarse de la misma manera que la mayoría de los ciclos que precedieron a esta inversión más reciente. De nuevo, solo estamos viendo un juego de probabilidades, ¿verdad? Y luego, lo que puedes hacer para agregar un poco más de precisión. A tu análisis sería, estamos viendo este empinamiento de la curva como resultado de un empinamiento alcista o bajista, porque en este momento estamos viendo un empinamiento bajista, lo cual es genial. ¿Eso es lo que esperarías si la economía está mejorando? Tenemos que ver cuánto dura eso, sin embargo, porque vemos estas fluctuaciones, digamos, a lo largo de diferentes ciclos. De hecho, en los últimos videos he hablado sobre lo que sucedió en 2008, cuando las tasas de interés a 10 años subieron durante ese ciclo en, ya lo adivinaste, 100 puntos básicos. Así que esto no es nada nuevo que estemos experimentando en este momento. Solo tenemos que observarlo muy, muy de cerca. Ahora, supongamos por un momento que al entrar en 2025, la Reserva Federal mantiene las tasas donde están ahora porque la inflación es persistente. La economía está mostrando signos de mejora, la tasa de desempleo baja, algo así. Además de supongamos que el Tesoro a 10 años vuelve a su diferencial normal, así que las tasas de fondos de la Reserva Federal están actualmente en 4.25%, así que eso significaría, veamos un promedio aquí, solo para tener una idea, vemos que el promedio es de 1.5%, 1.5%. Así que estamos en 4.25 sobre las tasas de fondos de la Reserva Federal. Así que si el Tesoro a 10 años vuelve a estar en el rango de, digamos, 5.75%, eso nos mantendría justo en línea con este diferencial promedio de 150 puntos básicos. Así que si el Tesoro a 10 años llega a 5.75, ahora, de repente, George Gammon va a estar diciendo, esta vez es diferente. Esta vez es absolutamente diferente y ya no soy tan pesimista sobre la economía. Pero si vemos que el 10 años comienza a estancarse y baja a 4.6, 4.5, a medida que la Reserva Federal continúa bajando las tasas, y luego, si vemos que el 10 años baja incluso más rápido, así que volvemos a ese escenario dependiente alcista, entonces estaremos justo de nuevo en línea con lo que hemos visto en ciclos pasados. Así que, honestamente, no sé en qué dirección va a ir esto. Obviamente voy a estar observando esto como un halcón y dándoles mi opinión y mi perspectiva al respecto. A medida que vemos estos cambios significativos, todo se trata de medir probabilidades, pero mi punto es que creo que esto, junto con el dólar, son probablemente las dos cosas más importantes que puedes estar observando en este momento. Hola chicos, me gustaría invitar personalmente a cada uno de ustedes a asistir al Rebel Capitalist Live de este año. Esta es la increíble conferencia que organizo anualmente.
Eso te ayuda a construir un portafolio a prueba de balas, te ayuda a aumentar tu libertad y tu independencia personal y también te ayuda a aumentar el tamaño de tu red. En otras palabras, tienes la oportunidad de conocer a muchas personas con ideas afines, compañeros, capitalistas rebeldes. Es en Orlando del 23 al 25 de mayo. Los oradores anteriores han incluido a personas como Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, solo por nombrar algunos. Así que para conseguir tus boletos lo más pronto posible y para averiguar quién estará hablando en el Rebel Capitalist Live de este año, puedes verlo en rebelcapitalistlive.com. Y solo un pequeño dato interno rápido. Si compras tus boletos más pronto que tarde, puedes obtener un descuento, porque a medida que nos acercamos más y más al evento, los boletos suben precio. Así que esperes, vaya a rebelcapitalistlive.com. Ve ahora mismo y consigue tus boletos y nos vemos en Orlando del 23 al 25 de mayo